que es bonito, es bueno, es hermoso, es productivo estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie una vez más, aleluya, para presentarnos delante de la palabra. ¿Cuántos se gozaron con las alabanzas? Amén. Aleluya, qué bueno, ¿verdad que sí? Yo diría que, por eso a veces no entiendo algunas iglesias, ¿verdad? Que hacen todo en una hora, alabanza, predicación, ofrenda. Yo digo, ¿cómo es posible? Pero qué bueno, ¿verdad que sí? Que estamos en la presencia de Dios y podemos alabarlo con libertad, ¿verdad que sí? Así que quisiera orar en esta mañana, gloria a Dios, para presentarnos delante de la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gloria y honra, gracias por tu presencia en este lugar, Señor amado. Gracias por tu iglesia, porque no estamos hablando, Señor, de la estructura, sino estamos hablando, Señor, de tu cuerpo, Padre Celestial. Gracias, y te pido, Dios, que sea tu palabra, Señor, hablándole a aquella persona que necesite una palabra de ti, Señor. Y estoy seguro que todos la necesitamos, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tu palabra no ponga atrás vacía, Señor, y que seas tú a través de mí, Señor, porque reconozco, Padre amado, que no soy nada, Señor, no soy nadie sin ti, Padre Celestial. Que si hubiera algo bueno en mí, Señor, viene de ti, Padre Celestial. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria al Señor, aleluya. Pueden sentarse, gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios, aleluya. Quería compartir algo que me sucedió ayer. Antes de comenzar, aleluya, a veces no entendemos las cosas, ¿verdad? Y cuando estamos en los caminos de Dios, cuando estamos en el plan de Dios, Dios utiliza lo que tenga que utilizar y nos utiliza a nosotros mismos, y en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta que todo el plan de Dios se está llevando a cabo en nuestra vida en todo momento. ¿Y por qué te digo esto? Ahora te voy a explicar. Anoche cuando salí de aquí, del Gran Seo, fui a casa de un muchacho y le vi algo, pero me tuvo una llamada de una persona que estaba congelada en su casa porque no tenía aire acondicionado, no tenía heater. Yo llamé a uno de los muchachos que yo conozco y le digo, ¿tú puedes pasar por el casa de esta señora para ver porque el heater no le prende? ¿Cuántos han vivido en una casa sin heater? ¿Verdad que sí? Que es poco desagradable, ¿verdad que sí? Cuando la temperatura está en los 40. Bueno, el padre dice que no lo usa. Sí. Pero lo que pasa es que esta casa es un poquito diferente. Esta casa es un mobile home. La insolación es diferente, se pone mucho más frío que una casa normal. Estaba esta señora con su hija temblando. Y yo llamo a este muchacho y le digo, mira, tú puedes pasar por el casa de esta señora. Y él me dice, me voy a tardar como una hora. Yo iba bajando ya y me faltaban como un minuto para salirme en la salida de mi casa o seguir hacia casa de esta señora. Yo dije, una hora es mucho tiempo. Y decidí seguir a casa de la señora yo mismo. Entonces llego allá, toco bocina, nadie salía y decía, bueno, voy a esperar un minuto más y no me voy. Porque yo ni siquiera quería ir, honestamente. Yo quería irme para casa porque hacía frío y quería estar en mi casa, quizás ver una película, sabía que tenía que preparar el mensaje de hoy. Pero decidí ir, y cuando estaba pensando montarme para irme, prendieron la luz y salió una muchacha de Haití. La mamá estaba en el baño, me dijo, mire, el aire no prende. Fui a chequear y bueno, la cuestión fue que arreglé el aire. Cuando estoy trabajando con el aire, yo la miro a ella, la señora salió y le digo, ¿qué tiempo llevo viviendo en esta casa? Y me dice, no, yo llevo unos días nada más. Y digo, ok. De momento me dice, perdí mi casa. Tenía una casa grandísima y tenía en mi finca 40 árboles de mango. Me encanta el mango. Y comenzó a llorar esta señora. Comenzó a llorar porque me decía, yo nunca pensé que iba a vivir en un lugar como este, mira, el mobile home. Y yo le digo, pero esto, ¿cuál es la diferencia? Un mobile home, esto está bien, es una casa. Me dice, no es eso, es que perdí mi casa
me la he pasado llorando toda esta semana porque nunca pensé que iba a perder mi casita. Y Dios me dio una palabra para esta señora y mientras yo no decía nada, yo la escuchaba y de momento Dios me dio una palabra para ella donde Dios me dijo que le iba a dar una casa mejor que la que ella perdió. Y a mí usualmente no me gusta, yo tengo mucho cuidado con decir Dios me dice o Dios me está diciendo, pues soy bien cuidadoso en ese aspecto. Pero sentí en mi espíritu, yo sentía la presencia de Dios y yo caminaba y yo sentía esas corrientes y tuve que entrar nuevamente y decirle, el Señor me dice así que lo que tú perdiste, Él te lo va a dar mucho mejor, pero estás en un proceso, algo Dios te quiere enseñar. Esta señora comenzó a alabar al Señor y a gritar, thank you Jesus, y aquello se formó la gloria de Dios y me dice, no, yo creo que tú eres por mí. Me dice, yo había perdido toda esperanza, pero tú no me conoces, yo no te conozco y Dios me ha dado una palabra a través de ti, Dios me ha confirmado lo que Dios quiere para mí. Y allí terminé yo arreglando un termostato y orando con la señora de manos, gritando, alabando al Señor. Y después que me fui, me di cuenta que Dios opera en maneras completamente extrañas a nuestra vida. Él opera en caminos misteriosos. Y yo me puse a analizar todo el camino. Yo no quería ir a ese lugar. Llamo al técnico. El técnico está a 5 minutos de ese lugar, pero se le complica la situación a él y se tarda más de lo debido. Y a mí me da con ir a ese lugar. Y con esto te digo que a veces no entendemos lo que estamos pasando, pero Dios nos deja saber que Él está al cuidado de nosotros, ¿verdad que sí? Y yo estoy seguro que si yo mandaba el técnico amigo mío, él no conoce al Señor. Él no conoce quién es Jesús. ¿De qué le iba a hablar a esta señora? ¿De aire acondicionado? Pero me di cuenta que yo no estaba en esa casa anoche solamente para arreglar el aire acondicionado, sino para dar una palabra de ánimo, de aliento a aquella mujer que estaba pasando por un proceso difícil donde dice que lleva una semana llorando porque no entendía por qué había perdido su casa. Yo quiero decirte que Dios sabe lo que tú estás pasando. Y me di cuenta claramente anoche de que aunque nosotros mismos no entendemos de la manera que Dios nos usa en ocasiones, Él siempre nos utiliza como sus instrumentos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo salí de aquella casa tan lleno de alegría de saber que Dios me había utilizado como canal de bendición para dar una palabra de esperanza a aquella señora que se llevaba una semana llorando. Y es maravilloso, ¿verdad? Porque ella me dice, yo creo en el Señor, yo sé que Dios hace muchas cosas, pero he perdido mi fe está bien baja, yo necesitaba una palabra, yo necesitaba. Y él me decía, thank you, José. Y qué maravilloso, ¿verdad que sí? Ese es el Dios que le servimos. Pero yo te invito a la Biblia, amén, a que vaya conmigo a la palabra de Dios. ¿Cuándo saben que Dios es bueno? Quiero que vayas conmigo al libro, la primera de Pedro. Estamos hablando de procesos y me di cuenta que esta señora entró en un proceso en su vida y necesitaba una palabra de parte de Dios y Dios se la envió a tiempo, Eso es lo maravilloso de Dios, que en ocasiones, aunque no entendemos lo que Él está haciendo, sabemos que lo que Él está haciendo lo está haciendo para nuestro bien. ¿Cuántos confiesan que Él hace esas cosas para nuestro bien? Primera de Pedro, capítulo 5. Amén. Voy a leer desde el capítulo 5. Voy a leer desde el 4. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Aleluya. Estamos hablando en esta mañana, gloria a Jesús, de cómo Dios opera y lo que Dios hace en nuestra vida. Dice la palabra de esta manera: cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es ese? Amén. Jesús, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Aleluya. Sigue leyendo, vamos a leer hasta el 7 y después continuamos. Igualmente el joven está sujeto a los ancianos. Habla un poquito de cosas que suceden en la iglesia, que deben suceder, pero vamos a tocar el 7 en adelante, pero voy a leerle de aquí para el contexto. Sujeto a los ancianos, todos los sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos confiesan eso? ¿Cuántos saben que Dios da gracia a los humildes? Versículo 6 dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuántos reconocen eso? ¿Cuántos han leído la historia del publicano, aleluya, y el fariseo? Pero el versículo 7, que es el que quiero tocar en esta mañana, gloria a Dios, mira lo que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es el punto que estamos tocando en esta mañana. Me di cuenta que esta señora estaba pasando por un momento de ansiedad, un momento de desesperanza, un momento de falta de fe, que hasta cierto punto, pero allí Dios tuvo misericordia de ella y me envió a mí. No porque yo sea mejor que nadie, pero cuando Dios tiene que hablar a una persona, Él hace lo que tenga que hacer para llegar a donde está esa persona. El otro día estaba compartiendo con una hermana y la compra que recibimos de Iberia, Dios me puso en el corazón que la llamara. Y le dije: hermana, tengo una bendición para usted, si le interesa o sabe de alguien que esté en necesidad de la iglesia, de algún vecino. Y ella fue por allá y se llevó una compra como para un mes. Y me dice: no tenía nada en mi alacena. Mi esposo trabaja fuera de otro estado y constantemente estoy pasando necesidad. Y yo me puse a pensar, Dios llega siempre a tiempo, hermano. ¿No se ve eso? A veces pensamos que Dios no llega a tiempo, que Dios se ha olvidado de nuestros problemas, nuestras situaciones. Y recuerdo que me mandó un texto y me dijo: me siento como Eliseo o como Elías, no me acuerdo bien. ¿A quién fue que los cuervos le llevaron comida? Elías, ¿verdad que sí? Me decía: me siento como Elías cuando los cuervos le llevaban comida. En otras palabras, ella no tenía nada en su casa, pero Dios tuvo misericordia de ella. Y no solamente tuvo misericordia de ella, me dijo: no, yo tengo 2 o 3 más hermanas que están en la misma condición que yo. Y allí aquella señora llegó en su carro y trajo a una hermana, después trajo a otra y trajo a otra, y todos recibieron bendición. Por eso Dios no llega tarde. Dile que está a tu lado: Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Aleluya. Quiero que vayas conmigo. Él conoce todas nuestras necesidades. Yo quiero que vayas conmigo a Lucas 12:30. Capítulo 12 de Lucas. Gloria a Jesús. El Evangelio de Lucas. Mira lo que dice la palabra. Aleluya. Cuando todos lo tengan, me pueden decir amén. Esta mañana, que hace un poquito de frío, yo tengo mi jacket. Aleluya. Estoy calentito. Dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué busca la gente del mundo allá afuera que no conoce a Jesús? Pero vuestro Padre sabe de qué tenéis. Lo voy a leer nuevamente. Pero que todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Qué busca la gente del mundo? La vanagloria del mundo, las riquezas de esta tierra, el bienestar, el querer la fama, el que sean reconocidos. Pero sin embargo, mira lo que dice el Señor acerca de ti y de mí. Pero vuestro Padre sabe. ¿Quién tiene Padre aquí en esta mañana? Todos tenemos un Padre celestial, ¿verdad que sí? Dice: pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. En otras palabras, Dios conoce tu necesidad. ¿Te sabía eso? Y quizás es una necesidad que tú no se la cuentas a nadie. Quizás te da pena, quizás no te atreves a decirle a nadie, pero Dios conoce tu condición. ¿Cuándo dicen amén por eso? Amén. Por eso en esta mañana yo quiero que tú entiendas de que es necesario que confíes en Dios, a pesar de que todo apunte a lo contrario de tu vida. Esta señora me decía: gracias por pensar en mí. Y yo le contesté: no, gracias al Señor. Yo no tengo nada que ver con esto. La gloria es de Él, que lo que puso un pensamiento en mí para que yo pensara en ti. Y me doy cuenta de que Dios es maravilloso, hermano. Así que esta mañana quiero que prestes atención y te des cuenta de que todo lo que hace lo hace con un plan. Él siente, vea Éxodo capítulo 3, versículo 7. Él aún siente
hasta tus dolores. Siente tu padecer. Siente todo lo que tú pasas. Dice, dijo luego Jehová. ¿Quién habló aquí? Jehová. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está donde en Egipto. Egipto representaba aflicción. Egipto representaba todo lo peor que un ser humano puede vivir. Egipto representaba marginación. Egipto representaba opresión. Egipto representaba básicamente obstáculos en el caminar del hombre de Dios. Pero mira lo que dice el Señor. Luego dijo Jehová, Dios estaba mirando lo que estaba pasando con este pueblo. ¿Usted sabía eso? Quizás muchos pensaban que Dios se había olvidado de ellos. Quizás mientras estaban bajo el látigo de los egipcios, muchos decían, es imposible que Dios esté con nosotros. Porque si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando esta situación. ¿Usted sabía que mucha gente piensa que cuando están pasando por una aflicción, Dios se ha olvidado de ellos? ¿Sabe que la gente de afuera creen que todo lo malo que les pasa viene del enemigo de las almas? ¿O porque hicieron algo mal? Hay una historia en la Biblia que una mujer que se llamaba Tabita, también se llamaba Dorcas, y dice que aunque era una discípula del Señor, es la única mujer que la Biblia dice que era discípula del Señor. Dice que tenía una enfermedad y esa enfermedad la mató. Pero dice las palabras que Dios usó a Pedro y ella fue resucitada. En otras palabras, aunque tú seas un discípulo del Señor, aunque tú seas un hombre o una mujer de Dios, no estás exento de que llegue una tribulación a tu vida. ¿Usted sabía eso? No estamos exentos de que llegue una tormenta a azotar nuestra casa. ¿Usted sabía eso? Mira lo que sucede. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Dios estaba mirando lo que estaba pasando. Y Dios cuando habla dice claramente, bien he visto la aflicción de ¿qué? De mi pueblo. Dios está diciendo, ese grupo de personas que están pasando por un momento difícil en su vida, son todavía mi pueblo. ¿Usted sabía eso? Eso quiere decir que aunque tú estés pasando lo que estás pasando, todavía tú le perteneces al Señor. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de lo que tú estás pasando. ¿Sabías eso? Mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios conocía cada latigazo que recibía este pueblo, cada injuria, cada humillación, cada momento de hambre. Dios lo tenía presente, pero aún así dice la palabra que Dios permitió que ellos llegaran a esta situación. Y usted dirá, ¿será que Dios es malo? Pero había un plan y un propósito por el cual Dios permitió estas cosas. ¿Usted sabía eso? Muchas personas, cuando entramos en la cárcel, pensamos que es un castigo de Dios. Y pensábamos que estábamos allí porque cometimos delitos. Y sí, hasta cierto punto tienes razón. Pero cuando yo conocí al Señor me di cuenta que yo no estaba en la prisión por el delito que cometí. Yo estaba en la prisión porque Dios había preparado un plan para mi vida. Y la forma de trabajar conmigo era a través del desierto de la prisión. ¿Usted sabía eso? Hay personas que no tienen que pasar por la prisión para entender el plan de Dios en su vida. El pueblo de Egipto pasó por esta aflicción, pero ellos reconocieron que Dios lo había permitido. ¿Usted sabía eso? Cuando yo me di cuenta de que yo no estaba en la prisión porque yo hice lo que hice, aunque tenía que pagarle a la sociedad, cuando me di cuenta de que yo estaba allí porque Dios tenía un plan para mi vida, la prisión se convirtió en un lugar completamente diferente para mí. ¿Usted sabía eso? Yo dejé de ver la prisión como un lugar de castigo de la sociedad por los delitos que yo cometí. Y comencé a ver la prisión como ese lugar de prueba donde Dios me estaba enseñando a vivir, a depender de Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo no sé cuál es tu desierto, yo no sé cuál es tu aflicción en esta mañana, pero quiero decirte que Dios la ha permitido con un plan y un propósito. Porque tiene planes grandes contigo. ¿Cuántos lo creen? Y yo le decía a esta señora, Dios tiene un plan contigo. Esa casa que tú perdiste, ¿sabes qué? Tú tienes a Jesús, sí. Tú le sirves al Señor, sí. Entonces, ¿sabes qué? La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice claramente, hermana, que Él es el Dios de lo imposible.
Y ella me miraba con sus ojos llorando y me decía, ¿pero quién es este hombre? Ella no podía creer lo que yo le estaba diciendo porque ella estaba esperando un simple hombre que fuera a arreglar su aire acondicionado. Ella esperaba un hombre que iba a arreglar el problema de su gire que tenía frío. Pero Dios me envió allí para dar una palabra para arreglar su problema espiritual. Cuando dicen amén. Que aunque ella esperaba algo diferente, Dios se la sacó debajo de la manga. ¿Sabe? Dios es especialista en ese tipo de cosas, ¿verdad que sí? Ella jamás pensó que a este hombre que iba a arreglar el aire tenía una palabra de parte de Dios para ella. Y yo me gozaba grandemente. Y le tiré 2 o 3 palabritas que yo conozco de creol, salpasé y ese tipo de cosas. Y ella se reía, él decía, ¿por dónde sale este hombre? Estaba bien emocionada, bien contenta. Llegó su esposo. Después el esposo llegó y me dijo, José, Dios, gracias, muchas gracias. Parece que ella le contó mientras yo estaba en la parte de atrás. Y me llené de gozo el saber de que Dios tenía una palabra para esta mujer en medio de su aflicción. Porque el evangelio, la palabra de Dios, la palabra de ánimo es para todo el mundo. ¿Usted sabía eso? En una ocasión dice la historia que había un pastor del norte que estaba atravesando el sur de los Estados Unidos y dice que se paró en casa de un amigo y decidió visitar una prisión local de aquí del sur de Estados Unidos. Y dice que el hijo de su amigo le dijo, yo te acompaño a la prisión. Y fueron para allá a predicarle un mensaje maravilloso a los presos. Cuando vienen manejando, el hijo del amigo le preguntó que no le servía el Señor. Le dijo, wow, yo creo que esos presos fueron edificados y fue de bendición para ellos lo que tú le compartiste. Le tiene que haber gustado, le tiene que haber dado fortaleza. Y el pastor le preguntó al muchacho, ¿y a ti no te ayudó? Él le dijo, no, eso fue una predicación para los presos, para los presidiarios. Y él le dijo, yo estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Yo no estaba predicando solamente para los presos. Tú necesitas el evangelio de Jesús, tanto como necesitan ellos. En otras palabras, Jesús tiene misericordia de todos nosotros, hermanos. La razón por la cual tú estás en este lugar hoy no fue porque hubo una casualidad, no fue porque nadie te invitó, no fue porque escuchaste la radio quizás, no fue por nada de eso. Era que Dios está llevando a cabo los planes con sus hijos en estos últimos tiempos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están conmigo en eso? Quiero que vayas conmigo al Salmo 40, 17. Dios te da al tanto de todas tus preocupaciones. Y todo lo que permite en tu vida, vuelvo y te repito, y lo recalco, es como un plan y un propósito, hermana que me escucha. Mira lo que decía el salmista, aunque afligido yo y necesitado. Pero pareciera como que una contradicción, ¿verdad que sí? Porque pensábamos antes de que si se le servimos al Señor no iban a venir las pruebas a nuestra vida. Que si le serviéramos al Señor no iban a haber problemas en nuestra vida. Que si le serviéramos al Señor no iba a llegar quizás la enfermedad. Nos enseñaron eso, ¿verdad que sí? Un tiempo atrás. De que tú venías al Señor y todo iba a ser color de rosas, hermano. Pero ¿sabes qué? Que hemos aprendido con los años, ¿verdad que sí? En la madurez, de que no todo es como lo pintaron hace muchos años atrás. Dice, Jehová pensará en mí. El salmista decía, aunque yo esté pasando por este lugar difícil en mi vida, hay alguien poderoso que está pensando en mí. Dile que está a tu lado, digo, Jehová está pensando en ti. Jehová está pensando en ti. En otras palabras, Dios está analizando tus caminos. Dios está analizando tu proceder. Dios está analizando, aleluya, tu vida completamente. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no tardes. En otras palabras, el salmista decía, ¿sabes qué? Yo tengo a alguien que aunque yo esté pasando por lo que yo esté pasando, Él es mi libertador. Él es el que me puede bendecir. Él es el que me puede abrir camino donde todo el mundo dice que no hay. Él es el que puede abrir esa puerta que todo el mundo dice que no se puede abrir. Cuando dice amén por eso. Amén. ¿Cuántos confían realmente, verdaderamente en lo que dice la Biblia? Amén. Mi libertador eres tú, Dios mío. Él decía, yo tengo un libertador quien puede hacer el milagro en mi vida. ¿Cuántos están esperando un milagro en sus vidas? Es maravilloso, ¿verdad que sí? Él ha hecho muchos milagros, pero ¿sabes qué? Su mano no se ha cortado para seguir bendiciendo. Isaías decía claramente que su brazo sigue
tan poderoso hoy como en aquel tiempo. Cuando dicen amén por eso. Creo que vaya conmigo a Jeremías 31:28. Aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Ayer me gocé verdaderamente ver los hermanos en unidad, como decía el pastor temprano, trabajando los unos en los otros, los sándwiches, la comida que hicieron los hermanos. Aleluya. Fue de bendición verdaderamente. Eso es lo que Dios quiere, que estemos unidos como un solo pueblo. ¿Usted sabía eso? En la unidad hay poder, ¿verdad que sí? Él le dice que un cordón, ¿verdad? Un cordón de 3 líneas, algo así, ¿verdad que sí? De 3 dobleces. Dice que no parte fácilmente. Amén. Esta iglesia camina de esa manera. Amén. Si usted ve algo diferente, debemos saber, porque queremos que la iglesia camine unida en el nombre de Jesús. Mira lo que decía el profeta. Y así como tuve cuidado de ellos, Dios hablando, para arrancar y derribar. Muchas veces sabes eso. Dios muchas veces tiene que arrancar y derribar nuestras vidas porque quiere lo mejor para nosotros. El problema es que muchas veces empieza a arrancar y derribar cosas que a nosotros nos gustan. ¿Usted sabía eso? Cosas que nosotros estamos completamente aferrados o aferradas. Pero mire lo que dice él claramente. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. En ocasiones es necesario que la aflicción llegue a nuestra vida. Porque muchas veces nos sentamos y nos empezamos a sentir cómodos. Y empezamos a jalar el espaldar para atrás y a subir los pies. Empezamos a tirar la mano para buscar la almohada más blandita. Empezamos a acomodarnos y Dios tiene que permitir la aflicción para que tú y yo empecemos a caminar como debemos caminar. ¿Usted sabía eso? Aleluya. En una ocasión dice la Biblia que Dios permitió que un hombre de Dios fuera apedreado en el centro de Jerusalén para que aquellos cristianos que habían allí en Jerusalén acomodaditos salieran por todo el mundo. ¿Usted sabía eso? Dios permitió que Esteban fuera apedreado frente de todos para que este evangelio llegara a toda Europa, Asia y hasta todos los fines de la tierra. ¿Usted sabía eso? Si no hubiera sido porque Dios permitió la aflicción de aquel hombre y perdió su vida, aunque la ganó en Cristo, la iglesia se hubiera quedado dormida en Jerusalén. Y muchas veces Dios permite ese tipo de situaciones en tu vida para que te salgas de la zona de confort. ¿Usted sabía eso? Para que te pongas los zapatos, los amarres bien y salgas a caminar como dice el Señor. Mira lo que dice claramente. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Cuando Dios quiere edificar y plantar nuestra vida, muchas veces primero tiene que arrancar y derribar. ¿Usted sabía eso? Usted ha visto cuando la siembra, yo he visto cuando están trabajando la tierra para la siembra. Hay ocasiones que le meten fuego a toda la tierra. ¿Usted ha visto eso? La queman completamente. Yo no entendía por qué quemaban la tierra. Yo decía, pero si el fuego lo que hace es destruir. Y ¿sabes qué? Me di cuenta que si no hacen eso, la siembra no progresa como debe progresar. ¿Usted sabía eso? En otras palabras, el fuego coge esa tierra y la vuelve a hacer fértil nuevamente. Así que muchas veces Dios va a permitir fuego en nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para que nuestro terreno sea fértil una vez más. ¿Usted sabía eso? Una historia de un hombre que oró al Señor y le dijo, Señor, Santo. La oración de Jabes. Le oró al Señor para que el Señor ensanchara su territorio. Y le dijo, para que no me dañe. Para que no deje de dar frutos como tú quieres que yo dé fruto. ¿Cuántos quieren dar frutos en esta tierra? Siempre he pensado que lo peor que le puede pasar a un ser humano es abandonar esta tierra sin terminar el propósito de Dios en su vida. Es la tragedia más grande que le puede ocurrir a un ser humano. Mucha gente piensa que la tragedia más grande es morirse. Mucha gente piensa así. Pero para mí la tragedia más grande es no llevar a cabo el plan de Dios en tu vida. Si algo que debemos preocuparnos es de ese plan se lleve a cabo en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén.
Quiero que vayas conmigo a Isaías 45:13. Aleluya. Él endereza nuestro camino. Él está pendiente de cada paso que tú y yo damos. ¿Usted sabía eso, hermano? Aleluya. Dios es bueno. Y te daré los tesoros escondidos. ¿Cuánto esperan? El verso 3, Señor, por favor. Y ahora seguir desde el principio, vamos al 13. Mira lo que dice: yo los desperté en justicia y enderezaré algunos de sus caminos. Todos sus caminos. Quiere decir que nada se le escapa a Dios en nuestra vida. Nuestro levantar, nuestro acostar, nuestros pensamientos, nuestras intenciones en lo más profundo de nuestro corazón, todo está delante de Dios en todo momento. ¿Usted sabía eso? Entonces, ¿de qué o en qué podemos sorprender a Dios? Él enderezará todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dólares, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, todo esto lo voy a hacer yo con mis hijos. ¿Cuántos están dispuestos a que yo haga cosas grandes en su vida? Mira lo que dice claramente: Él edificará, pero mayormente Él enderezará tu camino y el mío. Si nos depositamos en las manos de Dios, hermano, nos vamos a dar cuenta de que sus caminos son perfectos. Y cuando decimos: Señor, Señor, utilízame, vamos a tener que dar la milla extra, como me pasó a mí ayer. Yo quería ir para mi casa porque estaba cansado, pero el Señor me puso que siguiera de largo porque había una persona que necesitaba una palabra de parte de Dios. Y yo no pensaba tampoco lo que iba a suceder. No tenía ni idea de lo que iba a suceder esa anoche, pero me gocé. Por eso te invito a que confíes en Dios y le creas de todo corazón, porque hay cosas maravillosas que, aunque no las entendemos, están ahí para ti y para mí. Ve conmigo a Deuteronomio 33:27, aleluya, para que veamos su amor y que realmente es eterno. Mira lo que dice: el eterno Dios es tu refugio. ¿Cuándo saben que es nuestro refugio? Amén. Aleluya. Dice: y acá abajo los brazos eternos. Hay unos brazos eternos. Tú que te sientes solo o te sientes sola, la Biblia dice claramente que hay unos brazos eternos abiertos, aleluya, para abrazarte en el momento donde más solo o sola te encuentres. Lo dice claramente: el eterno Dios es tu refugio. ¿Qué es un refugio? Es ese lugar que nos da protección, ¿verdad que sí? Ese lugar que necesitamos cuando hace frío para calentarnos. Ese lugar de protección que sentíamos cuando éramos bebés, ¿verdad? Que nuestra madre nos abrazaba y nos cargaba, que pensábamos que más seguro no podíamos estar. Esos son los brazos del Señor. Y le dice: acá abajo, los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Ese es Dios que ha tenido cuidado de nosotros. Y nos deja saber que hay unos brazos eternos preparados, aleluya, para bendecirnos. Vea a Hebreos 9:12, aleluya. Redención eterna, Él es nuestra redención eterna, aleluya. Si tú lo crees, todo es posible. Y no por sangre. Yo sé que voy un poco rápido, pero el tiempo anda avanzando y quiero cubrir lo más que pueda. Hebreos 9:12, aleluya. Todo lo tenga, dígame amén. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. En otras palabras, aquello que no tenía el valor suficiente, sino que era una sombra, sino por su propia sangre. ¿Cuánto van a hacer por su sangre? Esa sangre preciosa que nos limpió de todos nuestros pecados, ¿verdad que sí? Esa sangre que cayó sobre nuestras vidas y transformó nuestro corazón para siempre. Esa sangre que tocó nuestro ser y dejamos de ser cautivos de este mundo. Sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuánto van a agradecer al Señor por ese momento maravilloso en la historia del ser humano? Que fue cuando Jesús entró al lugar santísimo por ti y por mí. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Habiendo obtenido eterna redención. Por eso tú y yo hoy gozamos de esa eterna redención. Por eso tú y yo hoy gozamos
de tener paz en medio de la tormenta. Y estaba leyendo aquí cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, muchos de ellos salieron cantando, gozando. ¿Tú sabías eso? La mayoría de ellos se gozaban y veían la mano de Dios, pero llegaron un momento donde tuvieron hambre y tuvieron sed. ¿Tú sabías eso? Llegó un momento que se acabó los aplausos, se acabaron las canciones, se acabó el gloria a Dios y empezaron a tener sed. Empezaron a pasar por momentos difíciles. Y yo decía y decía, pero ¿por qué Dios no mandó un ángel para que dirigiera al pueblo y les diera todo lo que tenían? Y Dios me decía, no, yo utilicé a Moisés porque yo quiero que los humanos entiendan que yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Que yo puedo trabajar con cada uno de ellos directamente. Yo no tengo que mandar un ángel para hablarte a ti. Dios utiliza a su pueblo para hablarnos a nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? Dios utiliza a hombres de carne y hueso para glorificarse. ¿Por qué? Porque somos vasijas en sus manos. ¿Cuántos son vasijas en sus manos? Sí. Mira lo que él decía. Su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Ese lugar que nadie puede entrar. Dice la palabra que en aquel tiempo entraba un hombre una sola vez al año a interceder por nuestros pecados. Pero dice la palabra que Jesús, diga conmigo Jesús. Jesús entró a este lugar de una vez y para siempre para ofrecerte a ti y a mí redención eterna. Qué maravilloso saber eso, ¿verdad que sí? Yo me pongo a pensar, si el mundo reconociera lo que tú y yo reconocemos, si el mundo entendiera de afuera lo que se están perdiendo, si entendieran lo que va a suceder cuando su alma abandone su cuerpo y no hayan conocido a Jesús, si por un instante reconocieran lo que les espera, mas tú y yo hemos obtenido la mejor parte. ¿Sabías eso? Dile que está a tu lado, tú has tenido la mejor parte. Has obtenido la mejor parte, aleluya. Yo creo que vaya a 2 Corintios capítulo 1, versículo 7, aleluya, Dios es bueno. 2 Corintios capítulo 7, Pablo hablando. Yo sé que llegan momentos difíciles, claro que sí, todos los hemos vivido. Te voy a dar 2 o 3 versículos aquí donde varios hombres en la Biblia se desanimaron, algunos hasta desearon morirse. ¿Usted sabía eso? Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Usted sabía eso? No deje que nada ni nadie le quite o le robe esa firmeza que es esperar en Jesús, la esperanza en Dios. Pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo soy en la consolación. Será Pablo hablando, diciendo, animando, aleluya, a la iglesia de Corintios a que se mantuvieran firmes, creyendo lo que Dios le había hablado, amén, lo que Jesús había predicado. Y te voy a buscar en la palabra 2 o 3 versículos donde hubieron hombres que quizás se desanimaron por un momento. Vea Lamentaciones 1:20, para que tú veas un hombre quizás enfocado en una aflicción, donde quizás no ve una escapatoria. Y mira lo que decía el profeta en un momento difícil de su vida, en un momento donde había visto llevarse el pueblo de Dios cautivo, donde una nación más poderosa cogió a todo el pueblo y se lo llevó. Quizás mataron hombres, mataron niños, quizás mataron mujeres. Él decía, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera, porque por fuerza hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Esto es el profeta hablando en nombre de Jerusalén, en nombre del pueblo de Dios, porque se había revelado. Pero vemos un hombre básicamente expresando dolor, expresando tristeza, pero Dios es nuestro consolador, ¿verdad que sí? Amén. Dios nos consuela, como decía Pablo en el versículo que acabamos de leer, el Dios de toda consolación. Y quiero que vayas conmigo a Jonás, capítulo 4, versículo 8. El libro de Jonás, un libro cortito, aleluya, pero Jonás, dice la palabra que él tenía una encomienda de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios lo había mandado a dar un mensaje. ¿Usted sabía eso?
Eso quiere decir que si Dios lo había mandado, pues este hombre conocía a Dios. ¿Usted sabía eso? Eso quiere decir que este hombre era un mensajero de Dios. Este hombre sabía quién era Dios, pero sin embargo, mira lo que sucedió. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano. Otras palabras, preparó la tormenta. Increíble, Dios es especialista preparando tormenta, ¿verdad que sí? Yo me pregunto qué tan fuerte era la tormenta aquella donde los discípulos se desesperaron y empezaron a jamaquear al maestro. Levántate que perecemos. Esas tormentas que no queremos en nuestra vida, ¿verdad que no? Queremos solamente en nuestra vida que haya bonanza, que todo esté bien. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Pero este Dios es tremendo, ¿verdad que sí? Yo pensaba que las tormentas venían solamente de las tinieblas. Y es Dios que las prepara a veces. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Quién hirió a Jonás en la cabeza? Porque Dios lo permitió. Y usted dirá, pero que Dios está tramando con esto. Y se desmayaba. Muchas veces desmayamos. Sentimos que vamos a desmayar y empezamos a culpar, empezamos a pelear, empezamos a patalear. Y es Dios trabajando con nosotros. ¿Usted sabía eso? Es el mismo Dios trabajando con nosotros. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque se enfocó en la aflicción y se olvidó del plan de Dios en su vida. Y muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo. Pero dice la Biblia que tú estás escrito, ¿verdad? Para bendición de nosotros, para el ejemplo de nosotros. Amén. ¿Cuándo saben eso? Amén. Y quizás si tú te sientes de esta manera o te has sentido así, reconoce que no es nada, que no es el enemigo, que no es lo que pasó, es que Dios mismo ha preparado un viento solano, no para matarte, no para destruirte, sino para hacerte entender que es necesario que aprendas a depender de Él completamente. Que es necesario que te olvides de tu alrededor y pongas su mirada completamente en Él. De que no salgas corriendo a consultar a tu vecino o tu vecina. Primero consulta a Dios. Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en esta situación? Porque algo tú tienes, Dios. Una de las cosas que yo más pienso que son un poco ridículas el otro día me estaba diciendo un hermano que está pasando por una situación económica bien difícil. Yo nunca pensé escuchar esto de él, pero me sorprendió y me dijo, eso fue que me hicieron un brujo, Pepe. Yo lo miré y dije, ¿tú estás bromeando o tú te lo estás diciendo en serio? No, tiene que ser que me han hecho algo. Y le digo, ¿tú sabes qué? El Dios que tú le sirves es un Dios todopoderoso. El Dios que tú y yo le servimos, dice su palabra, que es nuestro refugio, que es nuestra fortaleza y que es nuestra protección y que no debemos temer de nada de lo que pueda hacer nadie. Amén. Si tú estás pasando por esa situación es porque Dios lo ha permitido en tu vida, le dije. Y cambió su semblante. Pero, ¿sabes qué? El diablo no te puede tocar a ti si Dios no lo permite. Eso. Una vez tú decidiste entregar tu vida al Señor, Él hace contigo lo que Él quiera. Yo recuerdo cuando yo entré a la prisión federal, yo vi un documento que me impresionó. Y era que decía que una vez tú eres convicto federal, tú no le perteneces a nadie, tú eres propiedad federal. Ellos pueden hacer contigo lo que ellos quieran, supuestamente. Y decía que en caso de una guerra mundial, ellos tienen la autoridad de fusilarnos a todos nosotros, porque somos su propiedad y no hay demanda, no pasa nada. Tienen todo el derecho de quitarnos la vida. Y yo me reía y decía, ¿pero en serio? Y es así. Cuando usted entra a ese lugar, usted es propiedad. Yo seguía siendo propiedad del Señor. Eso no iba a suceder si el Señor no lo permitía, ¿verdad que no?
Pero así dice el papel, tú llegas, tú entras a ese lugar, tú eres propiedad del Estado, del gobierno federal, y si ellos creen que hay una guerra nacional o algo serio, tienen todo el derecho de quitarnos la vida porque entienden que soltarnos somos enemigos de ellos, y en vez de pelear contra otros enemigos, no quieren pelear con otros enemigos en la casa, se les prefieren eliminarnos y están eliminando sus enemigos. Yo pensaba en todas estas cosas y decía verdaderamente que es maravilloso ser parte del reino de los cielos. ¿Usted sabía eso? Es maravilloso pertenecerle al Señor, hermano. Es maravilloso conocer su palabra y entender de que nuestra vida está en sus manos completamente. Que no hay de qué preocuparse, hermano. Que Dios está en control de nuestras vidas. ¿Cuánto lo pueden creer? Pero a veces como que se nos olvida, ¿verdad que sí? Como que pensamos de que Dios es loco, pero Dios no es loco. Yo creo que vayas a Job capítulo 3 versículo 11 para que veamos un poquito de lo que le pasó a Job en una aflicción difícil. Sé que en esta iglesia hemos hablado mucho del libro de Job y hemos sido edificados, hemos sido fortalecidos, pero en medio de esa transición donde Job estaba entendiendo lo que Dios estaba haciendo en su vida, llegó un momento crítico. Quizás pudo haber sido por un instante, pudo haber sido por un segundo, pero mira lo que dijo Job. Hizo una pregunta y dijo: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? En otras palabras, le pasó lo mismo que a Jonás. Por un momento, al no entender lo que estaba pasando en su vida, deseó morirse o deseó no haber estado vivo. Pero ¿cuántos reconocen lo que pasó en el 42? Ve conmigo el 42 para que hagamos un hombre que hace esta pregunta en el capítulo 3, pero en el capítulo 42, versículo 5, mira lo que él dice. Y le pido a Dios que lo ponga. 42:5, de oídas, ¿cómo dicen eso? De oídas. Te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Esa es la transformación de un hombre que ha entendido el plan de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú empiezas a reconocer el plan de Dios en tu vida, todo comienza a cambiar, hermano. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo pensé a los 18 años de edad, en el 1996, que aquel día cuando fui arrestado, que estaban hablando de cadena perpetua, de mínimo 30 años, máximo vida, yo por un momento pensé de esta misma manera. Versículo anterior: ¿por qué no me morí? Ahora voy a estar el resto de mi vida en la cárcel, porque no entendí el plan de Dios en mi vida. Pero una vez tú empiezas a reconocer a Dios en tu vida, te das cuenta de que todo lo que tú has pasado, tu niñez, los padres que tuviste o que tienes, la familia, el mundo, el lugar, la ciudad, el pueblo donde naciste, todo, Dios ha tenido un plan maravilloso. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por sus planes en su vida? Amén. ¿Cuántos Dios le ha hecho promesas? ¿Cuántos confían que esas promesas se cumplirán? Amén. Aleluya. Te pido entonces que te pongas de pie conmigo, aleluya, y que le creas a Dios y que reconozca, aleluya, como decía Job, antes yo escuchaba de Dios, pero ahora que he pasado el proceso, ahora que he pasado por el momento de la aflicción, he conocido de que Dios es real. Amén. Por eso hoy te invito en esta mañana maravillosa que lo reconozcas en todos tus caminos, que tengas paz en medio de la tormenta, que reconozca que esa tormenta, ese viento solano, dice la palabra, que Dios lo ha creado para un plan y para un propósito para ti y para tu familia. Aleluya. Por eso hoy te invito a que confíes en Dios como nunca antes. Que ese problema, esa situación, esa tormenta que te ha robado el gozo, que te ha robado quizás el deseo de vivir, que te ha robado la paz, la coja en tus manos y le diga al Señor: Señor, he aquí, la deposito en tus manos. Yo te invito en esta mañana, aleluya, que confíes en el Señor, a que quites esa carga sobre tu vida y la pongas sobre los hombros del Maestro. Él dice claramente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso dice el Señor. Él dice claramente: llevad mi yugo sobre vosotros, porque es liviano, porque es ligera mi carga, dice el Señor. Así que yo te invito, le pido a Dios que ponga una alabanza en esta mañana, aleluya. Una alabanza, aleluya, para que tú
por un momento reconozcas, aleluya, que es Dios el que te ha estado hablando todo este tiempo. Que es Dios el que ha estado tratando contigo todo este tiempo. Que quizás tú has culpado a tu familia, has culpado a aquel, has culpado a aquella, has culpado al otro, pero ha sido Dios mismo permitiendo la tormenta en tu vida para trabajar con tu corazón, aleluya, para trabajar contigo, porque sus planes son grandes y es necesario que tú alcances un nivel diferente, aleluya. Ayer hablábamos que para que brillemos como el oro tenemos que ser pasados por el fuego, aleluya. Si quieres brillar, tienes que pagar un precio, dice el Señor. Y ese precio es pasar por el fuego. Así que te invito en esta mañana, si tú tienes una carga, un problema en tu vida, te invito a que pases al altar. El altar está abierto en esta mañana. Ven delante del Señor, deposita tu carga en ese lugar y dile al Señor: Señor, hasta aquí mi carga, hasta aquí mi aflicción, hasta aquí mi situación. De hoy en adelante yo te la deposito en tus manos. Habrá alguien que necesita dejar una carga en las manos del Señor. Yo te invito a que hagas este acto en esta mañana y que dejes de pelear con tus propias fuerzas. Dejes de pelear una batalla que no te pertenece, dice el Señor. Esa batalla le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario que dejes tus cargas ante Él. Es necesario que le creas que Él está contigo como poderoso gigante, dice el Señor. Es necesario que entiendas que Él conoce todos tus caminos. Te invito en esta mañana, aleluya, Santo, aleluya, vengan delante del Señor, aleluya, y le creas y que confíes en Él. Si quieres pasar al frente del altar en esta mañana, te invito a que lo hagas entre tú y el Señor. No tiene que ver hombre aquí ni mujer, entre tú y el Señor directamente. Habla con Él. Pregúntale lo que habló el pastor al principio. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Querido al Señor, el Señor está buscando personas que confíen plenamente en Él, que puedan reconocerlo en todos sus caminos, que entiendan que a Dios no se le escapa nada y que en Dios no hay casualidades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor amado, tú estás tomando cargas, Señor, de nosotros en tus manos, Padre Celestial. Porque tú quieres que caminemos livianos, Señor. Tú quieres, Señor, que caminemos sin preocupaciones, Señor. Confiados en ti, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en tu iglesia. Créele al Señor, hermano, como dice la alabanza. Hasta hoy llegó el problema, hasta hoy llegó la aflicción. Él te va a bendecir si confías en Él. Él no tomará en poco tu acto de fe en esta mañana. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, te alabamos.